Aprendamos economía. La economía del siglo XXI. Propuestas, análisis y temas relacionados en tu propio idioma. Aprende con los expertos. Aprendamos economía. Las finanzas en la universidad del siglo XXI. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Estamos en su programa Aprendamos Economía. Hoy, un 14 de febrero, es un día muy especial, muy memorable para todos nosotros. Hoy que queremos celebrar los enamorados. Si usted celebra a su esposa, a su amigo, a su amiga o a todas aquellas personas que celebran su onomástico o su cumpleaños, hoy estamos celebrando este 14 de febrero, un día muy especial. Llámenos a nosotros aquí al estudio, aquí en su canal de televisión de TV UJAT y también por FM, en su 107.3 de FM. Estamos también los dos al mismo tiempo, la televisión y la radio. Hoy queremos que nos llame para cualquier mensaje al 358-1596 y estamos presentes en este día de hoy, este 14 de febrero, que vamos a analizar este primer evento que el gobierno y la sociedad inicia con un simple propósito: la economía tiene que crecer. Y así como este evento, el 14 de febrero, muchos eventos se organizan a lo largo del año. Hoy vamos a analizar precisamente este impacto que provoca en la economía este 14 de febrero, que hoy celebramos como el Día del Amor, de la Amistad. Bueno, invitamos a todos los que están presentes, que tienen novia o novio o lo que tengan por ahí. Antes de continuar, déjenme presentar a estos amigos que nos acompaña hoy, el maestro Lorenzo. ¿Qué tal a todos los televidentes y a los radioescuchas que nos están sintonizando y que nos están viendo en esta tarde a través del 35.1 de televisión digital terrestre y en el 107.3 de su frecuencia modulada? Les saludamos, tiempo sin convivir con ustedes, ahora me tocaba estar del otro lado de la pantalla, maestro Gildardo, maestro Paz. Un gusto estar aquí acompañándoles y desde luego platicar esos temas que a todos nos interesan y que desde luego nos impactan en nuestro bolsillo. Hoy nos acompaña el maestro Lorenzo. Parece que este trío que maneja el maestro Gildardo, Bolívar, hoy el maestro Bolívar está ausente por alguna razón personal, pero aquí nuestro productor es el que lleva, como siempre, la batuta en este programa y hoy precisamente nos acompaña el maestro Lorenzo. Bueno, y creo que el maestro Lorenzo es más economista que cualquiera de nosotros. Que cualquiera de nosotros. Ya tiene un buen tiempo que coordinaba en radio este programa. Y bueno, tiene todo un conocimiento y qué bueno que el día de hoy pues esté con nosotros porque ya lo extrañaba. Ya lo extrañaba, siempre está atrás de la cámara, siempre está ya dándonos indicaciones y qué bueno que hoy, el día de hoy, por alguna razón o motivo, él nos está acompañando aquí en el programa Aprendamos Economía. Y le cedemos el lugar, este lugar de en medio, donde él va, como siempre, a dirigir este programa de Aprendamos Economía, revisando dos temas de interés para nosotros y para el público en general. Como decíamos al principio, vamos a hablar del 14 de febrero, pero como un evento que refiere al impacto de la economía, y otro, vamos a revisar el caso del mercado financiero. Maestro, te cedemos las palabras. Efectivamente, antes de entrar en materia, déjeme recordarle al público que puede sintonizarnos, también puede ver nuestra señal a través de internet en www.ujat.tv, pueden seguirnos en Facebook, aparecemos como TV UJAT, y como siempre, seguirnos a través del 107.3 de su frecuencia modulada en Radio UJAT. Y le recordamos que este programa se repite los jueves a las 12 del día y los sábados también a las 7 de la noche. Pueden seguirnos a través de esta frecuencia televisiva. El día de hoy, como decía maestro Paz, es un día especial en el cual es un día, bueno, antes de quincena, pero que se fomenta el consumismo a través del amor y la amistad. Bueno, dirían los marxistas o corrientes... No, eso no va por ese lado. Bueno, hay quienes lo dicen así, el consumismo que se fomenta a través de la mercadotecnia. Pero ¿por qué me ve a mí cuando dicen los marxistas, no? Bueno, ya lo hace por acá, ¿no? Persona, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que la economía de este primer trimestre del año se mueve en esta fecha tan especial. Tenemos, por ejemplo, dos fechas en este trimestre, que es el Día de Reyes, con la compra de los juguetes, y el Día de los Enamorados, Día del Amor y la Amistad, que es el 14 de febrero. Este año, como es un año difícil, se ha visto quizás un poco mermada la venta, pero ¿cómo lo ven ustedes
desde su perspectiva de economistas, todo lo que gira alrededor de esta fecha? Fíjate que comentábamos con Gildardo para hablar este tema hace unos días y comentábamos de que la economía nuestra, si no se hicieran estos eventos que estamos organizando, como el 14 de febrero, esta economía permanecía mucho tiempo recesiva. Y precisamente este evento, como el 14 de febrero, si tú ves a lo largo del año hay varios eventos que tienden al consumismo, a consumir cosas, a consumir bienes y servicios. Y este es el primero formalmente, aunque Reyes a ver que lo vienes arrastrando desde diciembre para que a tus hijitos lleguen los Reyes a su casa. Y en este caso muy en particular vemos nosotros un consumo muy marcado. En el 14 de febrero, por ejemplo, el primero es que 6 de cada 10 personas aumentan entre el 20 y el 50% sus gastos sobre esta fecha, por ejemplo. La otra es que cada enamorado se gasta entre 460 a 560 pesos en un regalo. ¿Y saben una cosa? Que el 64% de la población que consume el día 14 se llama mujeres. Y el otro 36% son los varones. Pero el hombre que compra a última hora, que yo hoy fue a buscar el globito, el peluche, no sé qué otras cosas más, compra en ese día. ¿Y quiénes consumen? A los jóvenes entre el 16 y 30 años de edad. Ese es el promedio en que se consume. Por esas razones es importante analizar este tema del 14 de febrero, no tanto un poco, sí, ¿por qué no?, de fomentar la amistad, de fomentar el amor entre los jóvenes, de celebrar de alguna manera, aprovechar el momento para la unidad entre amigos, familias y demás. Y es que son todos los sectores de la economía que se mueven, tanto la economía formal como la informal. Directa o indirectamente. Exactamente. Todos los productos y servicios, restaurantes, servicios de hospedaje, venta de regalos, entre muchos negocios de los diferentes giros que existen, están atentos y esperando a que llegue esta fecha para poder capturar precisamente ese público objetivo. ¿Cómo ve todo este fenómeno, maestro Gildardo? Fíjate que se han presentado variedades de consumo. A mí me llama mucho la atención, por ejemplo, la escuela donde estudia mi hija. El día de ayer se dedicaron pues toda la tarde y parte de la noche organizando los regalos que dentro de la escuela los alumnos compraron para obsequiarse entre sí mismos. El intercambio de regalos. El intercambio entre ellos, pero la generación que va de salida cacha ese negocio para buscar recursos para su graduación y bueno, es un evento que se da en ciertas escuelas y en ciertas características, no se da en todas. O sea, lo comento nada más como una modalidad de consumismo a lo cual está llegando este día. Yo creo que independientemente de las cifras que el maestro Paz comentaba, este año muchas instituciones vinculadas a proyectar y analizar nuestro crecimiento no nos dan futuro para llegar al 2% en el crecimiento del PIB. En todo el año. En todo el año. Incluso el Fondo Monetario tiene... Incluso en esta fecha con trabajo llegaría al 1%. No, llega al 0.5%. Y hay otras instituciones que nos dan el 1.6%. Me llama mucho la atención, ayer estaba yo escuchando una entrevista del director nacional del Seguro Social, del IMSS, donde siempre el mes de enero es un mes que trabajo, consumo y todas las variables vinculadas a un crecimiento se desploman, se viene abajo. Lo que hay en enero es deuda, es pago, es reprogramar todo lo que hay que pagar en el año. Y daba una cifra muy interesante, que se había incrementado en cerca de 80,000 millones. No, 80,000 nuevos empleos. Bueno. La base laboral. Eso llama mucho la atención, porque en un año crítico como es el 2017, con todas los problemas y obstáculos que se nos presentan, ¿cómo está reaccionando nuestra economía? A mí me llamó mucho la atención y yo creo que vale la pena ver en qué sectores, como tema, en qué sectores
se dio ese incremento de empleo. Yo creo que es un buen tema para investigar. De revisarlo, porque ¿sabes? Revisarlo Yo pienso porque... más bien que donde tú dices, yo he revisado unos datos y normalmente es en la parte de los servicios, y no en tanto la industria. Pero sí abarca las telecomunicaciones, esa parte donde... Pero en enero servicio... Sí, pero inversión. Por eso, o sea, se entiende el servicio, se incrementa, por ejemplo, en puntos de Ahora, vacaciones. como dices tú, en enero, contrataciones, había ¿Cómo? que ver ¿Cuáles? qué sector. ¿Qué Y es sectores? cierto lo que tú dices, fíjate que esto de que estamos analizando la economía de este 14 de febrero es por lo que tú comentabas hace un ratito, maestro. Impactar la economía, que esta economía nuestra no crezca. Yo encontré cifras de que se habla de que es el 0.5% estimado el crecimiento de este primer trimestre del año. ¿Cuál es la idea con estos eventos? Jalarlo al 0.8 y como decías tú, ¿por qué no al 1? Difícilmente llegue al 1 en este primer trimestre del año, difícilmente jale para el 0.8 por una sencilla razón. Si leíste las cifras que tienen, y tú lo dijiste hace un rato, unos nos van hasta el 0 al 1.6% de crecimiento al año. Están estimando para todo el 2017, ¿no? Yo leí que el Fondo Monetario las estimaciones la bajó y le puso el 1.7% al año. Enero siempre es mes fuerte. Entonces, por eso, ese trimestre del año, por eso, yo creo que si no se estableciera un evento como este, el 14 de febrero, donde se consume casi la industria del chocolate, del calzado, de la ropa, de la cuestión estética, Juguetería. todo eso que se presenta, hoteles, moteles, restaurantes. Eso, lo último. Y fíjate, yo revisaba y sabes que hay un regalo muy importante, juguetes sexuales. Aparece que eso regalan entre los enamorados. Bueno, Sí. fíjate Terrible, que yo, ¿no? hice, Entonces- yo hice un chequeo ahorita real en una esquina Ajá. de los que venden flores. Ajá. Y le dije, oye, creía que le iba yo a comprar. ¿Cómo va el negocio? De la fregada, patrón. Me dice. Entonces, no todo pinta No, color de rosa. No. Y vas a los restaurantes que en estos días estaba hasta con las sillas para ir a desayunar, para ir a comer, para estar con alguien, y resulta que no es como se esperaba. Yo creo que esta situación va a mejorar a lo que sigue del año. Efectivamente, esperemos que así sea porque muchas familias dependen de todo ese movimiento que hay alrededor de esta fecha que es el 14 de febrero. Pero amigas y amigos que nos están escuchando y que nos están viendo a través de nuestras frecuencias, es tiempo de hacer un corte promocional. Recuerde, está usted viendo y escuchando Aprendamos Economía, En el la siguiente corte economía continuamos hablando. en la Universidad del Siglo XXI. En un momento regresamos. Aprendamos Economía. Continuamos en Aprendamos Economía. Pues bien, estamos de regreso en Aprendamos Economía, la economía en la Universidad del Siglo XXI. Recuerde que se puede comunicar con nosotros al 315-5896, nuestro número aquí en el estudio de televisión, para que usted nos exprese sus quejas, sus sugerencias y sus comentarios. Desde luego estamos abiertos para que usted nos manifieste su opinión. Le recuerdo que estamos simultáneamente en el 107.3 de FM y en el canal 35.1 para quienes nos escuchan y nos ven. Vamos a entrar en materia con los temas que tenemos preparados el día de hoy. Una noticia que sin duda alguna, para quienes ya entendemos un poco en esta materia económica, pues nos sacudió un poco, fue el aumento de las tasas de interés por parte del Banco de México. Este aumento que sin duda alguna nos repercute a todos, desde el más pequeño eslabón en la economía hasta el más grande. ¿De qué manera nos repercute? Maestro Paz, nos gustaría escuchar su opinión. Fíjate que el afán que tiene el Banco de México para retener dinero, para que no se vaya a este país, se le adelanta a los Estados Unidos, al acuerdo, a subir la tasa de referencia, de interés. Y ahora es el 6.25% que sube. ¿Qué significa eso? Que cualquier crédito que empiece a partir de hoy, del día que le subió la tasa, un coche que quieras comprar, una casa que quieras, un crédito hipotecario que quieras contratar, algo que quieras comprar a crédito, se te hace más caro. Es decir, mucho más caro que en días anteriores. Eso es lo que afecta a la economía. Es decir, yo pienso que al encarecerse el dinero, la inversión se contrae y muchísima inversión se va a frenar. Y sobre todo el consumo
de bienes duraderos. ¿Por qué razones? Porque con la situación crítica que estamos viviendo en este momento, con toda la problemática financiera que hay en el país, de desempleo, de ingresos y demás, al aumentar la tasa de interés en los bancos, vuelvo a repetir, el dinero se hace más caro y seguramente cualquier contrato que tú ejerzas para comprar algún bien duradero se te hace mucho más caro, más si son a plazos de 20 años, aunque se pactan tasas fijas, pero se hace caro el dinero. Entonces yo creo que subir la tasa 50 puntos, que es lo que subió ahora, y llega a 6.25, es un propósito, simple y llanamente, que no salga dinero del país, como ha sido carretadas de miles de millones de dólares, que se siga invirtiendo en el país y brindarle una esperanza a los capitales que están aquí en nuestra economía, en nuestro mercado financiero, que darle una esperanza de que no salgan. Es decir, es lo que hacen las economías, como hace el caso de Estados Unidos, que también aumenta la tasa de su dinero para que sus capitales de ellos regresen al país. Entonces yo creo que el subir la tasa de interés de los dineros que se manejan del mercado en el país, creo que eso va a provocar tarde que temprano una contracción en la inversión, que es una contracción en el crecimiento económico, y por eso comentamos al principio que el Fondo Monetario Internacional ha estimado un crecimiento del 1.7% al final del año, el crecimiento de la economía de México. Yo creo que por ahí va. Pero ahora, ¿cómo se llega a una decisión por parte de los bancos centrales de aumentar las tasas de interés? ¿Por qué? Porque es algo que quizás muchas de las personas que nos están viendo y nos están escuchando se preguntan, es decir, ¿la suben arbitrariamente? ¿Hay alguna razón? ¿Cómo se llega a esta decisión, maestro Gilberto? Mira, yo creo que para que los radioescuchas y televidentes pues comprendan esta difícil ciencia económica que luego usa muchos tecnicismos y que complica su entendimiento, es tan sencillo. Lo que significa este incremento del Banco Central es una tasa de interés interbancaria. ¿Qué representa eso? Que el Banco de México está poniendo las reglas que entre bancos los créditos que se den mutuamente entre ellos deben de pagar 6.25. Si algún banco privado requiere financiamiento y se lo solicita al Banco Central, bueno, va a pagar ese banco privado un 6.25 de tasa de interés por el volumen o la cantidad de dinero que el Banco Central le dé a los bancos privados. La tasa de interés de referencia es la relación que entre bancos privados y el Banco Central deben de pagar una tasa de interés. Ese es el punto de partida. Como muy bien decía el maestro José Juan, a partir de ahí, si sube 0.5 la tasa de interés, bueno, el famoso CAT anual que los bancos privados usan para cobrar sus tasas de intereses, van a tener que hacer sus ajustes en los diferentes portafolios de inversión que tengan. Por ejemplo, hay una diversidad de créditos que dan ellos. Un crédito hipotecario andaba como en el 11, en el 12%. Del año pasado, que algunas instituciones ofrecían el 9%, ya con todas estas, el año pasado, acuérdense que en enero era el 3% de la tasa de interés de referencia, y a un año subió más. 200 puntos subido. Sí, no, por eso, del 3% al 6.25 se dobleteó. Al 101%, ¿no? Sí, No, se habla de puntos, subió 50 puntos, 50 puntos, 50 puntos, 200 puntos que representa el 100, más del 100% de esa tasa de interés. Entonces, esto provoca un incremento en varios tipos de inversiones. Ahorita los bancos, ahorita había una presión y los empresarios que no agilicen o no actualicen esta subida de la tasa de interés de referencia para que no se vuelva caro el dinero y la tasa de interés se vuelva exactamente un obstáculo para el crecimiento económico, porque un dinero más caro
limita a muchas personas a buscar ese crédito, o los que obtienen ese crédito sencillamente se va a reflejar en mayores costos en los bienes y servicios. Finalmente, un incremento en una tasa de interés para algún tipo de inversión significa que las cosas van a costar más, que se va a agregar ese incremento al consumidor, al que va a comprar, y eso va a generar pues inflación. obstáculo, inflación. Inflación que incluso se dice esta semana que alcanzó los niveles que tenía en 1999. Antes de la especulación. El 5.6%. Exactamente, en 1999 ¿no? hay que recordar que teníamos una especulación en cuanto a la inflación por las elecciones. Recordemos que en el año 2000 hubo un cambio, una alternancia política en el país y todo esto causaba tensión. Entonces, en este periodo de tiempo en el que llevamos de 2017, la inflación ha alcanzado ese tope de 1999. Estamos hablando del trimestre, el primer trimestre del año. Exacto. Hablando de la gasolina y hablando. Ahora, como viene, cuando comentamos en el programa pasado, de que a partir del día 18 viene la escalada de aumentos casi a diario de los precios de la gasolina, este proceso inflacionario va a ser bastante drástico. Estamos hablando en este primer trimestre del año, enero-febrero, estamos hablando de un 5.6% de tasa de inflación. Esperemos lo que sigue el próximo año, ¿no? Yo creo que hay unos que han estimado que a mitad del año la tasa inflacionaria es más del 7%. Entonces, seguramente eso va a propiciar de que los consumidores, de que las personas van a tener que pagar más por lo que consumen. Y si a eso se viene el encarecimiento del dinero por la tasa de interés que sube 6.25%, yo creo que el consumo, si se pretendía aumentar, tú lo dijiste hace un ratito, Gildardo, cuando preguntaste al muchacho que vende flores, ¿no? Que te dijo, ¿cómo ve el negocio? De la patada. O sea, ni flores pudieron comprar ahora. Significa que esto viene un proceso, si no nos vamos por una recesión, que va a golpear fuertemente, va a seguir golpeando fuertemente la economía del país. Pero fíjate que en el aspecto de política monetaria, un incremento de la tasa de interés, como decía José Juan, o sea, tiene enfoques negativos, que es lo que estamos comentando, sí, y enfoques supuestamente positivos. ¿Qué es lo que busca un incremento de una tasa de interés? Bueno, pues retener salida de inversionista o atraer inversionista. O sea, es el otro elemento, ¿no? Que vean, bueno, están pagando un poquito más y sobre todo el capital indirecto, el especulativo, el de cantera que se le llama, que anda viendo dónde están los puntitos a favor para el capital golondrino que le llamamos y estar ganando. Y con la serie de oportunidades que hay ahorita. Además, ¿no? sí. Pero esto se vincula, ojo, digo esto porque hay muchos comentaristas mexicanos que dicen que exageró el Banco de México con aumentar Así es. 0.5, porque por las repercusiones en la inflación, por las repercusiones en la retención del crecimiento de la economía. Pero esos comentaristas no están viendo el planteamiento, por ejemplo, de Estados Unidos. Estados Unidos, Donald Trump, que se han filtrado algunos comentarios de lo que va a ser su política fiscal, o sea, están planteando bajar de 35, por ejemplo, a 15% el ICR, el impuesto sobre la renta, y están planteando una diversidad de medidas de atraer capitales. Estados Unidos tiene fuera de su país 2,5 billones de dólares acumulados en diferentes partes a nivel mundial y quieren atraer. ¿Quieren regresarlos? Sí, cobrando el 10% de impuestos. Para que entre. Sí. Pero además otra cosa, como tú decías, viene la presión de Donald. Y a veces la presión de que dice, o vienes para acá o te cobro impuestos. Está obligando, está presionando, aparte de la tasa que la FED quiere subir y la presión política que él ejerce, está obligando a repatriar esos dineros que regresen al país. Lo nuestro es diferente, fíjate. Como tú lo decías hace un ratito, totalmente diferente. Y fíjate que comentaban los analistas económicos de que dice que es un error que
gobernador del Banco de México y el grupo, no nada más el solito, haya aumentado 0.5 más, porque a pesar de la cuestión, por todo lo que está sumándose, ¿no? El precio de la gasolina, la inflación que ya existía, el problema que tenemos ya con el comercio, con los vecinos de enfrente, más aparte encarecer el dinero, eso decían que era un error en este momento haberlo hecho, ¿no? Bueno, Fíjate y es que que no sería la no lo primera vez. comparto. También. Recuerden que el año pasado también se hizo un cálculo de la inflación del 3% para subir el precio de la gasolina. Que se calculó la inflación en ese volumen y no subió hasta allí. Y lo cobraron por adelantado. Se cobró por adelantado y se cobró todo el año. Pero bien, ha llegado la hora de hacer un corte promocional. Recuerde, está usted escuchando Aprendamos Economía. En un momento regresamos. Aprendamos Economía. Continuamos en Aprendamos Economía. Bien, estamos de regreso en Aprendamos Economía, la economía en la Universidad del siglo XXI. El bloque pasado estábamos hablando de la serie de beneficios o de contradicciones que traía el hecho de aumentar las tasas de interés. Ahora bien, había medidas positivas, había medidas negativas en cuanto a la atracción de inversión, en cuanto a la salida de inversión, y hablábamos de esos beneficios que podría traer esto. Algo que se planteó el año pasado también fue la inclusión de nuestro estado en las zonas económicas especiales, lo cual estábamos precisamente esperando qué eran los beneficios que esto iba a traer a nuestro estado, y estábamos esperando también a que se dijera cuáles iban a ser ellos y cuándo se iban a aplicar, y parece ser que este día llegó. ¿No es así, maestro Gildar? Sí, fíjate que la semana pasada el secretario de Hacienda con un grupo de gobernadores de estas supuestas zonas económicas especiales, pues plantearon ciertas medidas de carácter fiscal. A mí me llama la atención porque desde septiembre del 2015 el presidente anunció estas zonas económicas especiales. 15 de septiembre de 2016, después de un año y meses. ¿Hace 2 años? 15, 16, ¿no? Bueno, un año y meses. Bueno, por fin están saliendo a la luz algunos lineamientos, y qué bueno que salgan. Y esperemos que estos lineamientos, su reglamentación, sus procedimientos se puedan aplicar. En Tabasco no nos podemos sentir contentos porque somos la segunda etapa. O sea, ahorita supuestamente hay 108 proyectos en revisión, pero los primeros proyectos van a ser para la primera etapa, y esa primera etapa pues no aparece Tabasco. Esperemos que esa segunda etapa, a ver si a mediados o a finales de año, pues ya tenemos noticia. Pero ¿cuáles son estos beneficios que vale la pena mencionar? Primero, las empresas que inviertan en estas zonas van a tener durante 10 años el 100% exentos de impuesto sobre la renta. Y los otros 5 años van a pagar nada más el 50%. El seguro social, en los primeros 10 años van a pagar el 50%, y en los otros 5 años van a pagar nada más el 25%. Y el IVA, que es un proceso muchas veces muy complicado que para la devolución que hace Hacienda les dice, olvídense del IVA. No me lo devuelvan. No me lo devuelvan. O sea que todo lo que cobren por IVA va a quedar para estas empresas o estas inversiones para financiar. Pero aparte pide el gobierno federal a los gobiernos locales y a los gobiernos municipales que también participen, que hagan planteamientos, por ejemplo, de que hagan exento el impuesto de nómina. Todas las entidades federativas tienen un impuesto de nómina. El 2%. El impuesto al servicio de hotel, el predial que es municipal, que también se pongan en la misma frecuencia de 10 y de 5 años del gobierno federal. Y donde no se menciona es si le van a comprar el terreno
hacer los si parques le van a hacer industriales, la infraestructura, si le van, así como hicieron con la empresa esta está en Monterrey. que está en Monterrey, ¿no? Que salió a la luz Yo y que creo nos que enteramos. todo esto va a estar sumado, mano. Aunque yo creo que es un momento bastante, muy difícil, porque el 2017 ya vamos al segundo mes del año. 18 es un año totalmente político y estas zonas geoeconómicas va a estar un poco difícil que se consoliden por los momentos políticos que vienen ya. Y por toda la situación que hay, es una buena intentona el presidente de la República, no está de más lo que haya propuesto. Lástima que lo vino a proponer ya al final de su mandato. Lo hubiese propuesto en el 15, hubiese funcionado bien porque tenías 2 años para iniciarlo y consolidarlo. Pero ya 17, que trae una serie de cosas encima, la crisis y todo lo que viene sumando a ella, y el año que viene es un año eminentemente político. Yo creo que, por eso tú dijiste hace un rato, solo van en determinados lugares que ya eligieron, ¿no? Que tendrán quizá infraestructura, que tendrán quizá otras cosas que aquí Tabasco no tiene o la zona del sureste no tiene, y que van a poder echar a andar esos proyectos en esos lugares. ¿Te parece que entremos con el portal financiero? Adelante. Efectivamente, bueno, vamos a abordar nuestro tema central de este día de hoy, que es el mercado financiero. Muchos escuchamos acerca del mercado. Bueno, el mercado sabemos que es un lugar donde se intercambian productos y servicios. Pero al momento de hablar de mercados financieros, ¿qué es lo primero que debemos entender? Mira, el mercado financiero es un lugar donde es un conjunto de mercados, donde las instituciones, organismos, organizaciones que no cuentan con fondos tratan de obtenerlos ¿de dónde? De los ahorradores, de los que tienen dinero atesorado, los que tienen guardado en los bancos, en los fideicomisos, en los fondos. Esos agentes económicos, en este caso son empresarios o inversionistas, buscan los dineros de los ahorradores. Y ese lugar en el que concluyen oferentes y demandantes precisamente de dinero. A ese lugar van los mercados financieros. Y obviamente van a llevar negociaciones de préstamos, bonos, acciones y documentos negociables en corto, mediano o largo plazo, con el propósito de financiar sus planes de inversión, sus planes de expansión y de producción de algún proyecto en las empresas. Es la base de cualquier sistema financiero, el mercado financiero. Todo país tiene que construir un mercado financiero porque de ahí se sustentan todas las organizaciones con proyectos de inversión, con expansiones, como decía hace un ratito, y con inversión para producir. El propósito del mercado financiero es la asignación eficiente de ahorro que hay en la economía para financiar las actividades productivas. Y naturalmente este mercado financiero lo componen ¿quiénes? Por ejemplo, efectivo, dinero efectivo que hay en los bancos, depósitos a la vista que están en los bancos, a plazos fijos, obligaciones negociables, a facturas comerciales, materiales, entre los que yo te pongo esta factura y tal, tú la negocias, cuentas pagadas y pagarés y préstamos que hay en el banco, es decir, toda la inversión de acciones preferentes que hay, todo eso conforma lo que es el mercado financiero y quizá algunos otros instrumentos de dinero similares que se manejan ahí. Naturalmente que hay el mercado financiero tiene algunas funciones y son básicamente dos. Una, transferir fondos entre agentes, el que pide y el que da, y la otra es que son instrumentos de transferencia de riesgo, porque también se corre riesgo, porque las empresas que piden prestado y algunas que juegan a veces en la bolsa y no logran lo suyo, hay empresas que quiebran y quienes invierten ahí corren el riesgo de perder lo que invierten. Entonces, ahí es el mercado financiero es fundamental para todo sistema financiero. Tiene sus propias características, como es por ejemplo, la liquidez, el riesgo y la rentabilidad, son esas características fundamentales del mercado financiero. Pues bien, entonces esto funciona como lo hemos visto en las películas, ¿no? Por ejemplo, las películas que se habla de bolsas de valores, por ejemplo, que se tienen como escenario Wall Street y todo, ¿no? Que prácticamente están compitiendo por lograr un mejor precio en acciones de tal empresa, de cual empresa, que esta ya bajó, que esta ya subió, invierto, gano, pierdo. ¿Así funciona esto en la realidad? Sí, mira, los mercados financieros, como muy bien comentaba el maestro Paz, es un nivel de desarrollo del capitalismo
donde el dinero, la liquidez, el capital, va generando una diversidad de modalidades que no necesariamente implique una inversión productiva. O sea, la forma natural de crecimiento y de desarrollo del capitalismo es producir bienes y servicios. Una inversión produce una mercancía o produce un servicio y en base a ese proceso se da todo un desarrollo, mecanismos comerciales y todo lo que significa a ese nivel de desarrollo del capitalismo. Los mercados financieros son cuando empieza a existir una gran cantidad de dinero que no puede valorizarse, que no puede participar en una inversión productiva en la economía real y empiezan a generarse una diversidad de mercados para valorizarse. Entonces, para fines académicos, se clasifican los mercados financieros en mercados de dinero, en mercado de capitales, en mercado de divisas, en mercado de metales y en mercado a futuro, que le llaman, que son las materias primas. Estos mercados, como decía el maestro Juan, tienen características… José Juan, bueno, ya se ve, lo de José está bien. Tienen características como, por ejemplo, por el tiempo de la inversión. Hay algunos que se invierten a corto, a mediano y a largo plazo. Se le llama a corto cuando es 1 año, a mediano plazo cuando son 3 años y a largo plazo cuando son más de 3 años. Tienen otra característica también por el tipo de liquidez. Hay inversiones en estos 5 mercados que uno no puede disponer del dinero y hay otros que sí se puede disponer al momento esa liquidez, sobre todo en el mercado de dinero. Entonces, otra característica de estos mercados financieros es la liquidez, el tipo de liquidez. Otro elemento de los mercados financieros es la volatilidad. Hay inversiones que son muy volátiles. Lo que comentabas hace rato, si tú inviertes en la bolsa o si inviertes en el mercado de tipo de cambio, ahí los movimientos… ¿Ese es el riesgo? Están pero tremendamente moviéndose. Entonces, este tipo de mercado, una de sus características es la alta volatilidad. Otro es el rendimiento, como decía el maestro José Juan. Así es. Que mientras más volatilidad y más riesgo tenga un mercado, la rentabilidad de ese mercado va a ser alta. Entonces, esas son las modificaciones que tienen los mercados. Ahora bien, hablamos de diferentes tipos de mercados y recalcamos una diferencia o un par de diferencias en particular. ¿Qué otras diferencias podrían tener estos mercados entre sí, maestro Paz? Mira, son muy simples. Ya comentamos alguna. El riesgo fundamentalmente. ¿Por qué? Porque es un mercado voluble, es un mercado cambiante, es un mercado que hoy dicen, ¿saben qué? El presidente va a renunciar. Se arma un desorden en estos mercados que todo lo que tú hayas invertido en él se viene al suelo. Entonces, esas características que mencionamos son las fundamentales, pues. O que no haya liquidez, que no haya el dinero suficiente para el mercado, en fin, esas son las cosas que tenemos que contemplar dentro del mercado financiero. ¿Qué les parece si vamos a hacer un pequeño corte promocional y enseguida regresamos con más de este tema? En un momento regresamos. Aprendamos economía. Continuamos en Aprendamos economía. Estamos de regreso en su programa Aprendamos Economía. La economía en la Universidad del Siglo XXI. Recuerde que puede comunicarse con nosotros aquí al estudio al 358-1595, nuestro número en cabina. Además que puede escucharnos en el 107.3 de FM como siempre y a través de la señal universitaria del canal 35.1 Trascender en el Conocimiento. Bien, estamos con el tema de los mercados financieros.
Quiero hacerles una pregunta a ambos y sobre todo que es una pregunta muy importante. Ya definimos lo que son los mercados financieros. En nuestro país, ¿cómo está la situación de estos mercados, maestro Gildardo? Bueno, Bueno, dos cosas. Hay tres cosas que yo quiero comentar, fíjate. Una, por ejemplo, el mercado financiero en el país está viviendo una situación adversa por tres razones fundamentales. Una, el crecimiento de la economía global no es como se esperaba. El Fondo Monetario estimó el 2.2%, no creció más. Otro, los precios del petróleo, que estamos siempre pensando en un precio de $100 el barril, se vino abajo. Y también por otro lado tenemos nosotros otro elemento fundamental que hay, es la la apreciación del dólar. ¿Qué es apreciar el dólar? Que casi todas las economías del dólar está sobrevaluado, está más por encima de las monedas domésticas de cada país. Entonces, esto que si tú lo ves, esta situación que están viviendo, que está generándose en el mundo, ha afectado a nuestro mercado financiero en el país. Y seguramente esto trae como consecuencia este proceso recesivo que estamos viviendo nosotros, la idea de captación de ingresos por parte del gobierno con su política fiscal y monetaria. Es decir, vemos nosotros una serie de conflictos que hay y que el Banco de México ha tomado la decisión inclusive de aumentar la tasa de interés para retener dinero en el país o traer inversiones y que de alguna manera todos los mecanismos que se están utilizando están buscando cómo aumentar estas reservas en el país, hacer un crédito más flexible, es decir, todos estos elementos que maneja el Banco Central y la Secretaría de Hacienda en este país están buscando de voltear esta situación adversa o cambiar la situación adversa que está viviendo el mercado financiero en nuestro país. Pues entonces, el mercado funciona de todos modos similar a lo que se hace en otros países. ¿Es el mismo funcionamiento? ¿No tenemos alguna otra variante que tengamos un mercado financiero a la mexicana? No, mira, los mercados financieros, el de dinero, el de capitales, el de materias primas, el de tipo de cambio, los mercados a futuro son mercados globales. O sea, y el capital se mueve en función de dónde va a obtener mejores rendimientos. Yo creo que México, bueno, independientemente de nuestro crecimiento, del PIB, de nuestra economía, los mercados, hay una parte de movimiento que se da en el mercado de capitales o en el mercado de tipo de cambio, ¿sí? Que los inversionistas son inversionistas privados, son capitales internacionales que intervienen en ese mercado para obtener utilidades. Porque finalmente ese es el objetivo de un mercado, comprar para ganar, vender para ganar. Y eso, al capital financiero no le interesa llevar a promover a un país el crecimiento económico, ellos llegan a especular. Ellos llegan si bajó el crecimiento de la economía, pero si hay un poco excedente económico que participar en su apropiación, ellos llegan como sopilote y se llevan esa parte. El capital financiero está totalmente desligado de la economía real. La economía real es promovido por la inversión directa o por la producción de bienes y servicios. Y entra una fracción del capital, del mercado de dinero, vamos a llamarle así, entran a nuestra economía en inversión directa. La mayor parte del capital o de las inversiones extranjeras que entran a nuestro país no vienen a promover el desarrollo de nuestro país, vienen a especulan con nuestra moneda, especulan en la bolsa. ¿Cómo especulan en la bolsa? Bueno, compran, si hay agrupaciones, grupos financieros que ven una empresa que está quebrando y que sus activos van bajando, empiezan a comprar esos activos y hacen que aumente de precio, y una vez que alzan el valor de esas acciones, las venden y se van con utilidades, aunque la empresa esa no tenga, sus acciones no refleje un valor real. Ellos vienen a hacer negocio. Esa es la idea. Fíjate que yo quería comentarte un poco, abonando lo que Gildardo dice, en cuanto a qué acciones tiene el gobierno
Para contrastar ese escenario adverso que comentaba Gildardo hace un ratito, está, por ejemplo, hecha mano de las reservas que hay en el país, de esa línea de crédito flexible que tiene con el Fondo Monetario Internacional, la subasta de dólares que también utiliza el gobierno a través del Banco de México para frenar la salida de dinero. Otra cuestión que usted es los mercados financieros que tienen que ver con el mercado financiero de este país y sobre todo la política macroeconómica, que no es más que impulsar las exportaciones, un mercado totalmente hacia afuera, en donde se traiga, la razón es traer divisas hacia el país. Ese es el mercado, el modelo económico que tenemos, que es el modelo neoliberal, ¿no? Entonces, todas estas acciones que hace el gobierno tienen un propósito: frenar esa adversidad que enfrenta en este momento el mercado financiero de este país. Si no lo hace el gobierno, decía Gildardo hace un ratito, esta cosa viene a menos. ¿Por qué? Porque todo el mundo busca dinero, todos vienen a especular y la especulación es difícil. No sé si te acuerdas que en programas pasados analizamos toda la carretada de miles de millones, hablamos de 150.000, de 115.000 millones de dólares que han salido del país, de ese capital especulador que viene a México, que ve los 6.25 que encuentre, luego hace negocio, especula y se retira y esa cartera de dinero se va. O, por ejemplo, el gobierno emite una serie de bonos a determinado tiempo, a 5 años, a 4 años, a determinado tiempo, y ese dinero que viene son especuladores extranjeros que compran en dólares, que dan dólares, el gobierno hace suyo ese dinero y cuando se vence el plazo, siempre son a corto, a mediano plazo, normalmente esos bonos, tiene que liquidarlos y empieza a salir esa carretada de miles de millones de dólares y ahí es donde se agrava la situación del mercado financiero de este país. Es como comprar deuda, ¿no? Algo parecido, sí, porque el gobierno lo que hace es vender bonos, documentos que le permita tener liquidez, comprar deudas, ese capital que anda dando vuelta en los mercados financieros del mundo, no tiene patria. Hoy está aquí, si los Estados Unidos le ofrecen más puntos, se va a Estados Unidos, o se va a Hong Kong, o se va a Frankfurt, o se va a cualquier parte del mundo. La razón es dinero, generar dinero con dinero, especular. Y esto es lo que está padeciendo el mercado nosotros, este mercado financiero de este país. Y bueno, hablábamos en el bloque pasado de que los mercados financieros se dividen en distintos tipos. En nuestro país, ¿cuál de esos tipos es el que predomina, maestro? El mercado de dinero, el mercado de capitales, el mercado de divisas, la bolsa, el mercado de futuro. El petróleo es un mercado, o sea, se vende a un mercado de futuro. Cuando nosotros escuchamos en la televisión comercial de que dicen, oye, el crudo del petróleo se vendió a tanto, se está refiriendo a un precio que es de un producto que todavía se va a entregar dentro de un mes o 2 meses. O sea, el precio que se menciona ahorita es para la entrega futura de una mercancía. El que menos se ha desarrollado es el mercado de metales, pero los otros 4 mercados están, pero tremendamente a la especulación en nuestro país. No puede como decía Gildardo bien hace un rato, no puede quedar un solo tipo de mercado en el país. Acuérdate que estamos inmersos en una economía globalizada, en donde el sistema nuestro, que es el capitalismo, la característica fundamental que no es el capitalismo financiero, es el dinero que mueve al mundo. Entonces, si nosotros queremos que somos la economía número 14 en el mundo, de las economías 20 que mueven la producción en el mundo, entonces seguramente no puede aislarse un solo tipo de mercado. Y bien, pues con esto nos enfilamos a la parte de las conclusiones acerca de estos temas que hemos tocado el día de hoy, que definitivamente tienen que ver uno con otro, ¿no? Desde la cosa más pequeña, como lo es una fecha que mueve mucho el mercado, como hablar en sí del mercado financiero, cómo funciona y todos estos beneficios y las partes negativas que nos están trayendo a todos día con día. Empezamos con usted, maestro. Yo me quedo con 2 cosas en cuanto a la conclusión del tema: el riesgo que corre el mercado financiero del impago, el riesgo del impago, por una sencilla razón, porque los precios del petróleo se vino abajo,
y entonces los que compraron bonos a las petroleras están deshaciéndose de ellos y no les interesa, están orientados hacia otra cosa. Y también por otro lado yo me quedo la parte que tiene que ver con la caída del precio del petróleo. Definitivamente casi el mercado de dinero estaba en función a los precios del petróleo, hoy que está en una forma voluble, que hoy está a un precio, mañana otro y no pasa de los $50 el barril de petróleo. Eso también afecta al mercado financiero. Yo creo que en la medida que estos dos aspectos de la economía mundial no se regularicen y que va para largo, el mercado financiero de este país y de otros países del mundo que juegan de esa manera va a ser afectado y va a vivir estos momentos adversos. Maestro Gildardo. Yo solamente recomendaría al público que nos está viendo que el incremento de las tasas de interés que hizo el Banco Central de México va a repercutir en el mercado de dinero, y eso significa que si ustedes van a tener un crédito, cuídense de que sea pagos fijos, sin intereses, no compre cosas variables. Felicidades por el Día del Amor y la Amistad, amigo. Felicidades y que se reponga el maestro Bolívar pronto, aquí lo vamos el próximo martes. Efectivamente, lo extrañamos aquí en este lugar. Nos escuchamos el próximo martes. Esto fue Aprendamos Economía, las finanzas en la universidad del siglo XXI.